Lucas capítulo 23 y leemos el versículo 50 en adelante. Y dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que siempre estaba o esperaba, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, es decir, del sumo sacerdote o de los sumos sacerdotes. Lucas, si dije Mateo, es Lucas. Lucas 23, versículo 50 en adelante. Vamos por el versículo 51. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Si nosotros estudiamos esta porción de la Escritura de manera simultánea con los otros evangelios, podemos notar que Mateo 27, 57 detalla que José de Arimatea no solamente era un varón justo y que pertenecía al concilio, sino que también era rico y discípulo de Jesús. Marcos escribe acerca de él también y dice que era miembro noble del concilio, es decir, del Sanedrín que existía en el tiempo de Jesús. Era un hombre rico, era justo, era un miembro noble, es decir, esta palabra se usa en la Biblia para hablar de un hombre respetable. Era un hombre respetable, pertenecía al Sanedrín, al concilio. Eso lo dice en Marcos 15, 43. Y Juan dice que era un hombre que pertenecía al círculo de discipulado de Jesús, es decir, era un discípulo secreto de Jesús. Y dice que cuando fue a Pilato lo hizo con temor, porque si los judíos se enteraban, entonces lo expulsaban del Sanedrín o del concilio. Este era José de Arimatea, el hombre que se dio el sepulcro que nadie había utilizado. Era un sepulcro fino, tallado en la piedra, y allí sepultaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, allí estaba el cuerpo de Jesús, pero Jesús no estaba allí en el Espíritu. Nosotros somos seres tripartitos, tenemos un espíritu, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en este cuerpo que es la casa que Dios nos dio. Ahora, la Escritura es clara cuando repetidamente el Señor le dice a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer en manos de pecadores, será entregado y va a ser crucificado, pero al tercer día Él va a resucitar. En una oportunidad al Señor le demandaron una señal: danos una señal de que tú eres profeta. Y el Señor dijo: a esta generación no se le dará señal, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre
esté en el centro de la tierra. Esa fue la señal. El Señor no solamente murió en la cruz, sino que también tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra por ti y por mí. Es decir, este plan de redención abarcaba no solamente hasta la muerte física. Este plan de redención abarcó hasta Jesús poder descender o tener que descender a las profundidades de la tierra. Y esto era algo muy serio que se tenía que cumplir en el plan de redención. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos ir al infierno. Nuestro pecado hacía que nosotros tuviésemos que pagar la penalidad del pecado, que era muerte espiritual. Cuando Adán peca en el huerto del Edén, él no muere primeramente físicamente, muere espiritualmente, es decir, se separa de Dios. Y esa separación por el pecado pasó a todos los hombres, incluyéndonos a nosotros. Nosotros estábamos separados de Dios por naturaleza y nuestra paga era la condenación eterna. El infierno, la palabra hebrea Sheol o Seol, del griego Hades, indica sepultura, pero el Señor habló claramente del Seol en sus discursos. Aproximadamente un 40% habló en sus discursos acerca del Seol. Habló acerca del crujir de dientes, de sus torturas. Pero el Señor, dentro del plan de redención, fue allí por ti y por mí, para que nosotros, cuando dejemos de existir en este cuerpo, entonces no tengamos que ir a pagar la penalidad del pecado, sino que tenemos el ticket, la entrada para ir al cielo y estar siempre con el Señor. Amén. ¿Cuántos están listos con ese ticket en la mano? Amén. Es importante que usted tenga ese pasaje en la mano a la hora de que parta de esta tierra. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Usted y yo no tenemos que ir al infierno. Cristo ya fue por ti y fue por mí a ese lugar. Amén. Gloria a Dios. Él fue por ti y fue por mí. Mateo 12:40. Allí el Señor le dice a esa generación que esa era la señal que Él les iba a dar: ir a las profundidades de la tierra. Ahora es importante entender, aquí hay algunos versículos, las razones por las cuales Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Allí es donde se le indica la biografía de este lugar. Y la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, dice que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y luego habla de que esos espíritus encarcelados eran aquellos que habían vivido en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, que desobedecieron y que estaban en condenación. Ahora, la Biblia dice claramente las razones por las cuales Jesús fue a este lugar. Y Él se presentó en el Seol para testificar de que lo que los profetas dijeron, comenzando con el discurso de salvación de Noé, fue verdad. Esa predicación o ese testificar con la vida de Jesús no fue para efectos de salvación de los que estaban allí, porque ellos estaban perdidos ya eternamente. Pero Jesús se presenta para decirle a esas generaciones que no obedecieron a los profetas, para decirle: era verdad
Dios les envió a decir a través de los profetas: aquí estoy yo, aquí está la prueba tangible del plan que Dios quería con sus vidas. Ahora, eso ocurre también en esta generación. Se predica a Cristo, se le habla a la gente de Cristo, se le dice: prepárate con Cristo, busca de Cristo. Y esta generación, muchos de ellos no quieren prestar atención al llamado, a la predicación del Evangelio, sino que están como los tiempos de Noé. Tú si eres loco, eso es mentira que Cristo viene, eso lo que estás diciendo no es así. Yo voy a disfrutar la vida, yo voy a deleitarme en la vida. Otros dicen: estoy muy joven para buscar de Dios, y se burlan de la predicación de la palabra. Y ya Cristo fue al infierno como prueba. No esperes que Él regrese y usted no esté preparado, porque cuando Él venga, va a ser para juzgar a las naciones. Usted tiene oportunidad hoy de salir de este lugar salvo en el Espíritu, con comunión con Dios y con una nueva vida en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18 son dos versículos poderosos que hablan de lo que Cristo logró descendiendo a las profundidades más bajas de la tierra. Capítulo 1, versículos 17 y 18 dice: cuando le vi, hablando Juan en la isla de Patmos, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, su mano derecha, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? ¿Quién las tiene? Jesús. ¿Quién las tiene en su mano? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Mi Señor. Pablo escribe en Efesios que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esa palabra cabeza indica autoridad. Cristo es mi autoridad. Así como el marido es cabeza responsable, Cristo es mi autoridad, mi responsable, mi guardador, mi salvador, mi proveedor, mi sanador, el que me guarda cada día de mi vida. Y Cristo fue a conquistar las llaves de la muerte y del Hades. Las conquistó. La palabra llave en la Biblia indica autoridad. Es decir, Cristo tomó la autoridad espiritual de todo principado y todo dominio en los cielos, en la tierra, y por eso dice Pablo: aún debajo de la tierra, toda rodilla debe doblarse y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Ese es tu Señor. Mientras su cuerpo estaba en esa tumba, en esa roca, el Espíritu de Cristo desciende. Y hay otras labores en ese mundo que tuvieron que cumplirse para sellar el plan de redención. Cristo no solamente tenía que morir en la cruz, tenía que descender y quitar las llaves, es decir, la autoridad que Adán le entregó a Satanás en el huerto. Cristo la recuperó. Y dice la Escritura que Dios Padre lo dio a Cristo sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, Cristo retomó la autoridad que Adán había dado legalmente a Satanás y te la entregó a ti y a mí. Y por esa razón tú tienes
autoridad no en el nombre que te puso tu mamá y tu papá, no en el nombre de Jarvis. Tú tienes autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén. Cuando tú enfrentas a las tinieblas o a cualquier situación de este mundo o a cualquier circunstancia, tú no vas en tu propio nombre, tú vas en el nombre de Jesús. Y por eso el Señor les dio su nombre a sus discípulos y les dio la gran comisión: vayan, impongan las manos sobre los enfermos, echen fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Pero en qué nombre? En el nombre de Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre. Entonces, Él dice: he aquí yo tengo las llaves en mi mano. Él fue a recuperar la autoridad que Adán le había entregado a Satanás legalmente a través del pecado. Si nosotros supiéramos qué representamos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Usted sabe que iglesia no son estas paredes y este altar y este podio que está aquí. ¿Sabe usted que la iglesia son personas redimidas por la sangre de Cristo, que son bautizadas en un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo? Cuando usted dice: sí, Señor, yo te acepto como mi Salvador, dice la Escritura que usted es bautizado en un cuerpo por el Espíritu Santo que se llama cuerpo de Cristo, en el Espíritu. Usted no ve nada. Cuando la gente pasa acá, llora y dice: Señor, te acepto, y con los ojos físicos no se ve nada, pero en el Espíritu ocurrió uno de los milagros más poderosos de la Biblia, que es que Él te injerta en su cuerpo. Y te da dones, y te da capacidades. Y ahora cuando usted está en el cuerpo, Él dice: bueno, Pedro, ahora yo soy tu responsable. Ahora yo soy tu cabeza. Cuando se predica un mensaje que el hombre es cabeza de la mujer, muchas mujeres se ponen a la defensiva porque no entienden el concepto de autoridad y de cabeza de la Biblia. Dijo un predicador una vez: nosotros los hombres somos vencedores, pero nuestras esposas son más que vencedoras. Porque yo salgo y tengo que trabajar duro, pero ella es la que gasta la plata, que es más que vencedora. Entonces, si la mujer entendiera el concepto de la Biblia de cabeza, de autoridad, ella se relajaría y diría: gracias, Señor, que yo no soy la cabeza, no soy el responsable. ¿Por qué le estoy dando esta analogía? Porque a veces yo medito y trato de digerir bien esto y digo: Señor, ayúdame a entender que tú eres mi autoridad, mi cabeza, mi responsable eres tú. Por eso es que usted no está solo. Cristo es tu cabeza, es tu responsable. Y Pablo hace la analogía de la iglesia con la novia y de Cristo como el esposo. ¿Cuándo a la iglesia le va a faltar algo si Cristo es nuestro pastor, nuestra cabeza, nuestro responsable? Amén. Él es la cabeza, Cristo. Y Él nos dio autoridad. Efesios 4, 8 al 10. El apóstol Pablo revela algo muy importante en esta carta. Yo le recomiendo que lea Efesios. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió. Diga conmigo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo fue a las partes más bajas de la tierra para llevarse a los que estaban en el seno de Abraham. El seno de Abraham era un paraíso que, según la Escritura, los santos del Antiguo Testamento iban a ese lugar como un lugar de reposo cuando morían. La famosa historia del rico y Lázaro habla del seno de Abraham. Se podía ver desde el lugar de tormento o ubicar. Y después de la resurrección de Cristo, el Señor hace morada para esas personas y ya ese lugar no está ocupado. El seno de Abraham puede estudiar acerca del tema. Y dice que Cristo se llevó cautiva la cautividad y Él fue para tener la autoridad y decir: yo puedo ahora repartir dones a los hombres. Por eso es que cuando entramos al cuerpo de Cristo, usted por lo menos tiene un don que Dios le dio. Es su responsabilidad, no la del pastor, descubrir cuál es ese don. A veces hay personas que me llegan y me preguntan: pastor, ¿qué don usted cree que yo tengo? Como si uno tuviese un escáner con estos ojos y pueda decir: bueno, tú eres esto y aquello. No. El don se descubre, número uno, en intimidad con Dios. Número dos, se descubre con el tiempo y con el ejercicio. La Biblia habla de dones espirituales y dones ministeriales que luego los lista aquí en este capítulo. Él mismo constituyó, hablando de Cristo, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué Él pudo constituir a estos ministerios? Porque descendió a las partes más bajas y tomó las llaves y testificó, llevó cautiva la cautividad. Es decir, esa etapa, Cristo, de quitar la autoridad que había sido plagiada, se puede decir, Él tuvo que ir y coordinar y terminar esa etapa de redención. No hay tal cosa como alguien estéril en el cuerpo de Cristo. Usted tiene un don de predicar, usted puede tener un don de dar, usted puede tener... ¿Sabía usted que eso está en la Biblia? Que hay gente que tiene don de dar. Hay gente que trabaja para dar la mayoría del dinero que gana, para que usted sepa, porque tienen un don de dar. Ahora, no hay tal cosa como don de tacañar. Eso no es un don. El don de tacañar existe, pero es en la carne, no en el espíritu. Esos son los que hay que ungir los codos con aceite para que den algo. Esos son los que ven una necesidad y dicen: Señor, háblame si tengo que suplir esta necesidad. ¿Qué te van a hablar? La estás mirando, súplela. Dios te bendijo para que seas bendición. Amén. Aleluya. Todos tenemos un don, por lo menos uno. Hay dones que hacen algo, hay dones de expresión moral, hay dones que dicen algo, hay dones de servicio. Ve, hay personas acá que tienen don de servir. Usted viene cómodamente los domingos a sentarse, a escuchar, pero antes de todo esto hay alguien que abrió las puertas, que chequeó los baños, que se aseguró que todas las sillas estuviesen acomodadas, que los aires estuviesen encendidos, que el sonido esté alto. Eso es servicio. Y es el lugar más alto en el reino de Dios, dijo Jesús.
aunque esas personas no se ven, ese don es uno de los más poderosos, porque acomoda todo para poder servir la mesa, servir la palabra de Dios. Hay personas que se sienten mal porque dicen, ay, a mí no me ve nadie, yo quisiera tener un don de predicar. No hay dones infructíferos en el cuerpo. Pablo lo dijo de esta manera y sigo adelante con el mensaje. Si usted es una oreja, no anhele ser un ojo. Si usted es un ojo, no anhele ser una boca. Esté contento con lo que Dios le ha dado en el cuerpo de Cristo. Deje de mirar el carril del otro y hágalo con alegría, porque usted va a tener recompensa en el lugar que Dios le asignó en la vida. Romanos 8:11 dice algo poderoso. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este versículo lo anoté acá porque muchos se preguntan, ¿qué fue lo que resucitó a Cristo? Bueno, fue el poder del Espíritu de Dios. Y aquí lo dice, su espíritu, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales, hablando de este cuerpo. Si usted tiene familiares que se fueron con Cristo y ya no están, hay una promesa para esas personas. Así como a Cristo lo resucitó el poder del Espíritu, el día que el Señor venga hasta las nubes, primera carta de Corintios 15, Cristo primero con su voz de trompeta hará que ese poder que lo resucitó, resucite a todos los que murieron en Él. Y luego nosotros, los que estamos todavía viviendo hasta ese momento, vamos a ser arrebatados juntamente con los que murieron, y dice que estaremos siempre con el Señor. Hay una promesa. Cuando esta vida se termina, no todo se termina aquí. Hay una vida eterna. Y ahora les voy a mostrar unas cosas que son muy interesantes, porque hay personas que cuando hablan del mundo espiritual creen que es un mundo fantasmagórico, que no se hace nada, que solo se hace cantar alabanzas. Es verdad, vamos a cantar, vamos a adorar. Pero les voy a dar una pista de lo que quiero decir. Dice que el mundo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios tenía los planos de lo que ya había creado y creó esta hermosa tierra. Vamos a quedar asombrados cuando estemos del otro lado de la página. Pablo dice que vio cosas que no se pueden explicar, que oyó cosas que no las puede decir. Pero nosotros estamos muy apegados a este sistema y a este mundo, ¿verdad que sí? Pero si nos vamos de esta tierra algún día, hay una promesa de que el Espíritu que resucitó a Cristo también va a resucitar nuestros cuerpos mortales. Amén. Efesios 1:19 al 20 también habla de este poder y lo describe de esta manera: la supereminente grandeza de su poder. Eso fue lo que resucitó a Cristo de entre los muertos, la supereminente grandeza de su poder. Nosotros no tenemos la mínima idea de lo que significa el poder de Dios, no la tenemos. Nuestra mente no lo puede comprender. Pero ese fue el poder que resucitó a nuestro Señor. Y Pablo lo escribe de esta manera: la supereminente grandeza de su poder. Un poder que no tiene límites, que no se puede describir. El poder de las tinieblas es limitado, pero el poder
Dios es ilimitado. Amén, hermano querido. Y por eso dice la Biblia que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas, que existe un poder pero limitado, pero ahora fuimos trasladados al reino de su Hijo amado Jesucristo, tu cabeza, tu responsable, tu llorel. El llorel en el Antiguo Testamento era el que salía a salvar a la familia. Cuando la familia se metía en un problema financiero, el llorel decía: aquí estoy yo para pagar la deuda y para defender a mi familia. Cristo es nuestro llorel. Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Y cuando las tinieblas te quieren molestar, nuestro llorel sale al encuentro y usted dice: en el nombre de Jesús, vete, y se tiene que ir. Amén. Él es nuestro llorel. Colosenses 1:18 dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Pastor, si antes que Cristo resucitara, muertos habían resucitado, porque Él es el primogénito, el primero, las primicias, como dice Pablo en 1 Corintios 15, primicias de los que murieron. ¿Por qué? Si los profetas resucitaron personas, Cristo resucita a la hija de Jairo, Cristo resucita a Lázaro. Ya le voy a decir qué quiere decir la Biblia, que Cristo es el primogénito entre los muertos, aunque no fue el primero que resucitó en la historia. ¿Sabe por qué a Cristo se le dice el primogénito? Porque fue el único y el primero que resucitó del mismo infierno. Los demás que habían resucitado no estaban en el Seol. Cristo es el único que ha resucitado del Seol, del infierno, y lo hizo para que tú no fueses allí. Ahora, ¿qué nos trae esta resurrección? Por favor, vaya en su Biblia. ¿Cuántos tienen una copia de la Biblia hoy en su mano? Vaya a la carta de Efesios y esté allí, por favor. Porque el próximo punto vamos a escoger 3 escrituras de esta maravillosa carta. Efesios, capítulo 2, versículo 6. Y antes de leerlo digo esto: cuando Cristo resucita, esto fue tan poderoso que abrió una ventana, su resurrección, diciendo: cada vez que alguien me acepte y nazca de nuevo, esa persona participó de este evento conmigo. Esta persona estuvo conmigo el día que resucitó, así haya nacido 2000 años después. Sígame en lo que estoy hablando, y esto es lo que quiere decir Pablo. Nosotros nacimos casi un par de milenios después de la resurrección de Cristo, pero fíjese lo que escribe Pablo en el capítulo 2, versículo 6. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y no solamente te resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Esa es tu identidad. No, nunca se le olvide eso. Cuando le pregunten cómo estás, no diga: ahí, hermano, como la llama, arrastrado pero dando fruto. No diga eso. Ahí, hermano, como la llama. No. Pablo dice que mi identidad, aunque ese día me sienta mal, aunque ese día no
sienta a Dios, aunque ese día todo me salió al revés, tu identidad está en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, cuando Cristo resucita, se sienta a la diestra del Padre con todo poder, dominio y señorío. Y como tú eres su cuerpo, figurativamente, en el Espíritu, tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Esa es tu identidad de hijo. Y esa es mi identidad. Sentado con Cristo en lugares celestiales. Ahora, ¿qué beneficio tengo de estar sentado con Cristo en lugares celestiales? Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Fuera de Cristo esa bendición no existe. En Cristo yo estoy sentado con Él, esa es mi identidad, pero estoy sentado con Él para participar de toda bendición espiritual que contiene ese lugar. Por eso es que usted tiene que saber que su provisión está en los lugares celestiales con Cristo y no acá abajo en esta tierra. Acá abajo en esta tierra es el canal que Dios usa para que la bendición venga, pero su fuente y su recurso está en Cristo en lugares celestiales, no en este mundo. Si está este gobierno, pastor, sí prospero. Si está este gobierno, sí prospero. Si se va, sí prospero. No sabes dónde estás sentado. No importa quién esté en esta tierra, mi recurso es Dios, porque yo estoy sentado con Cristo y mi bendición viene del cielo. Mi bendición viene de arriba. Mi bendición viene de Dios. Cuando otros cierran, por eso es que Dios te da para que abras. Cuando otros no tienen, usted puede tener. Y la gente pregunta ¿por qué? Y usted siempre va a decir, porque mi recurso está en los lugares celestiales con Cristo. Yo quiero que con esta enseñanza hoy salgamos, incluyéndome. Dejar de tener la mirada, y por eso es que Pablo dice en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Hay una versión que dice, poned la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sí. Si pues habéis resucitado, ¿dónde vamos a poner nuestra mente? En las cosas de arriba. Aunque aquí abajo parezcan turbias y difíciles, tú vas a decir, Señor, tu promesa dice que tú me has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Y las cosas aquí abajo parecen turbias, difíciles, como que se están cerrando, pero tu promesa dice lo contrario, Señor. Y yo voy a creer a tu promesa. Eso es poner la mente en las cosas de arriba. Yo voy a poner mi mente en lo de arriba y voy a creer, Señor, que no faltará el aceite, que no faltará la harina, que no faltará la provisión, que no faltará salud en mi cuerpo, que no faltará el gozo del Señor, que es mi fortaleza en mi vida, que no faltará el fruto del Espíritu, que estoy provisto con todo y en todo, porque estoy en Cristo, estoy en Cristo, en Cristo. Amén. Ahora, si usted se mira fuera de Cristo, ahí está el problema. Yo no estudié, yo no me gradué, yo me crié en tal barrio, yo no tengo mucha ropa, yo no sé hablar bien. Si usted se ve fuera de Cristo, se va a ver arrastrado con
pensamientos rastreros y tóxicos. Y la mente es experta en llevarle a esos pensamientos rastreros. Pero cuando yo aprendo a poner mi mente y mi mirada en Cristo, yo digo, eso puede ser una verdad, pero hay una verdad mayor en Cristo. Y esa es la verdad que yo voy a seguir y que voy a creer y que voy a asimilar en Dios. Es decir, la resurrección de Cristo no fue solo algo físico que se cumplió, sino que eso nos dio identidad de dónde estamos sentados y desde dónde nos proyectamos como hijos de Dios. Deje de mirarse en este mundo. Es verdad, tenemos una ciudadanía, somos venezolanos, terrenal. Tenemos una ciudadanía terrenal, somos venezolanos, pero dice Pablo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y también dice que nosotros somos pasajeros, peregrinos en esta tierra. No se deje disminuir de nadie. No se deje achicar por nadie. Porque aunque usted no se graduó en la universidad, aunque no estudió, sabe que usted tiene un título espiritual que dice Pedro, ahora ustedes son linaje escogido. Ahora ustedes son real sacerdocio. Ahora ustedes son nación santa. Aunque nos pidan visa en todas partes, ellos son los que se lo pierden. Porque yo quiero ir, porque yo soy de la realeza y quiero ir a vacacionar. Tú te lo pierdes. Tenga esa actitud. Ay, ahora me piden visa en todas partes. Se lo pierden ellos. Y así, como no me avergüenzo de llamarme venezolano, porque van a ver cuando regresen los peces a esta tierra otra vez. Van a ver. Te voy a hacer un cuento. Van a ver. Van a ver. Y eso está cerquita de pasar. Ya por allí hay unos que están viniendo al mar de esta hermosa tierra próspera y floreciente que Dios nos ha dado. Pero aunque tengo una ciudadanía terrenal, yo tengo que identificarme en mi estima con la ciudadanía celestial. Porque una vez que me falle la ciudadanía terrenal, entonces el enemigo me va a lanzar al piso. Pero como yo me identifico con la ciudadanía en Cristo, yo puedo mirar a la gente a la cara cuando me habla, sin ningún sentido de inferioridad. No importa qué título tenga, siempre y cuando yo tenga el título de hijo de Dios y de entender que con Cristo he resucitado en el Espíritu, entonces mi estima, mi autoestima siempre estará en el lugar correcto. No tenemos un concepto más alto que el que debemos de tener, pero tenemos el concepto adecuado y correcto que sí debemos de tener. Amén. Y lo otro que nos dio la resurrección de Cristo, aparte de la identidad, fue autoridad. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, preste atención a esto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Levanten la mano los que son iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Señor, danos una revelación de lo que representas tú como cabeza y nosotros como cuerpo, porque no lo entendemos todavía. Tú nos diste autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Su autoridad está en Cristo. Su autoridad está en Él, en Cristo. Y cuando usted vaya a orar por el enfermo, ¿qué nos pasa? La mayoría de las veces nos vemos nosotros, ¿verdad que sí? Hermano, usted no tiene nada, usted es la vasija que va a poner la mano. El nombre de Jesús hace lo demás. Cuando alguien echa fuera un demonio, no es usted, es el poder de Jesús. Cuando alguien va como representante de Cristo a un lugar, no es usted, es el poder de Dios. Yo como humano tengo muchas limitantes, pero siempre que veo una limitante en mi vida, yo digo, Señor, lo puedo hacer. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedo hacer desde tu lugar. Humanamente quizás no tengo las cualidades, pero desde tu lugar lo puedo lograr, porque tú me das sabiduría para hacerlo. Y le voy a lanzar algo aquí que ha sido de bendición para mi vida. No se diga más, hermano, es que yo soy muy bruto. Hermano, es que a mí no se me queda nada en la cabeza. Hermano, es que yo no puedo. Porque Él dijo que Él tomó lo vil del mundo para avergonzar a los santos. Y lo que le iba a decir es esto, que me ha beneficiado mucho. Diga siempre, si es posible todos los días, Señor, yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la sabiduría de Dios. Y todo lo que haga en esta tierra, lo hago con sabiduría de Dios. No solo para predicar, sino para hacer negocios. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Le preguntaron un día a Albert Einstein, ¿cuál es el secreto de tanto conocimiento que tú tienes? Y él dijo, yo le preguntaría a, el otro nombre no recuerdo, pero le preguntaría a a Tesla. Y Tesla escribió, mientras usted siempre trabaje con la sabiduría de Dios, siempre hará las cosas excelentes y sorprendentes. ¿Sabe cuál era el secreto de Tesla? Siempre trabajar con la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento humano y siempre hará las cosas con excelencia. Desde hoy diga, yo tengo la mente de Jesús. Yo trabajo desde los lugares celestiales con Cristo y no se maldiga más. Si usted es un vendedor, diga, yo vendo con la sabiduría de Dios. Si usted es un predicador, diga, yo predico con la sabiduría de Dios. Si usted es un empresario, diga, yo gerencio con la sabiduría de Dios. Si usted es un profesor, diga, yo enseño con la sabiduría de Dios. Si usted es un constructor, diga, yo construyo con la sabiduría de Dios. Y Dios le va a revelar, aunque sea en sueño, cosas, ideas que otros no han hecho. Gloria a Dios. Y termino diciendo esto, la parte histórica. Lucas 24, desde el verso 1 al 53.
habla de la experiencia de las mujeres con los ángeles en el sepulcro. También habla que las mujeres le cuentan a los discípulos lo ocurrido. Este capítulo muestra que el Señor se aparece a los dos que iban camino a Emaús. También habla que Jesús entra al lugar donde estaban reunidos de manera inesperada y dice paz. Y les dice, miren mis manos, miren mis pies. Jesús tenía las marcas en sus pies, en sus manos, en su costado. Y dijimos en estos días que esas marcas nos recuerdan su amor infinito y eterno que Él tiene para cada uno de nosotros. Jesús les pide algo de comer con cuerpo glorificado. Esta es una de las cosas que tenía reservada. En el cielo o en la eternidad nosotros vamos a comer. Los que les gusta comer bastante dijeron aleluya. Ahora no sé si vayan a haber pastelitos en el cielo, no les aseguro nada. Tumbarrancho no creo que haya, hermano. Son muy grasosos para estar en el cielo. Y Jesús con cuerpo glorificado dice que le dieron pez asado y un panal de miel. Y Jesús comió delante de ellos. Jesús les habla del evangelismo mundial. Jesús les promete enviar la promesa del Padre. Jesús los bendice y Jesús asciende al cielo. Y dice la Escritura que todos estaban gozosos. Jesús permaneció con ellos unos 40 días. Y dice Juan que ocurrieron muchas cosas que hizo Jesús que no se escribieron. Jesús estaba con cuerpo glorificado. El cuerpo que usted y yo vamos a tener en la eternidad será glorificado, será perfecto. El Señor ha preparado cuerpo para nosotros. No te concentres en el sufrimiento aquí en la tierra. Él tiene un cuerpo nuevo para ti. Y mientras tanto en la tierra podemos confesar que por su llaga este cuerpo ha sido sanado. Gracias te damos, Señor. ¿Cuántos se ponen de pie por un momento, por favor? Gracias. Hoy celebramos que Él ha resucitado de entre los muertos. Hoy celebramos que resucitamos juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Gracias, Jesús. A ver, yo quiero que por unos minutos usted cierre sus ojitos y diga, Señor, gracias por resucitarme. Permite que yo no me vea en la vida vieja, sino en lugares celestiales. Que yo salga de la esclavitud del pasado que me atormenta, que me perturba, que me condena. Ya el pasado, si estás en Cristo, ha sido borrado. Lo que hiciste ya Dios no lo recuerda. Él te ha limpiado con su sangre. Tú resucitaste en el Espíritu con Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Cuando te sumerges en el agua, esas aguas representan la vida antigua, el mundo. Y tienes que sumergirte completamente. Ese es el concepto bíblico del bautismo. Hay que sumergir a la persona completamente. Y cuando sale, eso representa que resucita una vida nueva en Cristo. Así que cuando te toque el bautismo en las aguas, ese es un acto simbólico de lo que ya ocurrió el día que recibiste al Señor. Moriste para el sistema del mundo, resucitaste para el sistema de Dios. Igual que cuando tomas la cena,
El pedazo de pan representa el sufrimiento de Cristo en su cuerpo. Jesús dijo: el que no come mi sangre, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Los judíos no entendieron cuando Jesús dijo eso, pero le estaba diciendo: el que no acepta mi sacrificio y el derramamiento de mi sangre no puede ser salvo. Cuando comemos el pan, reconocemos el sacrificio corporal de Cristo. Cuando tomamos el vino, reconocemos que su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Gloria a Dios. Levante sus manos por comer y diga: gracias, Señor, porque estoy ungido a un nivel con el cual el mundo no está familiarizado. Estoy ungido para prosperar en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo físico. Estoy ungido para caminar en paz, para caminar en gozo, para caminar en salud.